estamos aquí con la maestra Larisa Enríquez. Ella es especialista en todo lo relacionado con objetos de aprendizaje, educación a distancia, tecnologías de la información. Y bueno, desde luego le agradecemos mucho que comparta con nosotros este conocimiento. Y pues vamos a iniciar con una serie de preguntas que nos van a permitir enriquecer esto de lo que son los objetos de aprendizaje. Un término que ha evolucionado mucho en el tiempo, ¿no? Originalmente los objetos de aprendizaje fue un concepto que se introdujo para hacer referencia a pequeños pedazos autocontenidos de información educativa, ¿no? Esto con la intención de poder reutilizar y poder adaptar contenidos de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona, ¿no? O de cada profesor. Es decir, había muchos profesores que no desarrollaban contenidos educativos, querían utilizar contenidos que había desarrollado otra persona, pero no se ajustaba totalmente a sus necesidades. Entonces, ¿cómo adaptar fácilmente esos contenidos donde se preservara lo que sí me servía y pudiera modificar aquello que no? Entonces, de esa manera era como se veían los objetos de aprendizaje, ¿no? Esas unidades autocontenidas. Y también algo muy importante, una característica que iba muy enfocada en los objetos de aprendizaje era la manera en la que estaban desarrollados para poder estar comunicándose con las plataformas de aprendizaje, con los LMS, de tal manera que pudiéramos tener un seguimiento mucho más cercano de los estudiantes y ver el desempeño y el patrón de uso que hacen de un contenido, ¿no? Cómo están interactuando. Entonces, para eso se generaron una serie de estándares que era lo que se incorporaban directamente en esos objetos de aprendizaje. A medida que ha ido evolucionando el trabajo de materiales digitales, de contenidos educativos, de las mismas plataformas, de las redes sociales, se ha ido modificando este concepto de objeto de aprendizaje. Y hoy en día lo que encontramos es que objeto de aprendizaje muchas veces es sinónimo de un material educativo digital, ¿no? Puede ser audio, puede ser un video, puede ser un libro, puede ser un contenido multimedia, ¿no? Que incluya diversos medios, pero entonces realmente se considera como el objeto de aprendizaje como ese material autocontenido digital enfocado hacia la educación, y ya no necesariamente que incluya el SCORM, ¿no? Que durante mucho tiempo era como una característica primordial que tuviera el SCORM para ser un objeto de aprendizaje. Y bueno, los objetos de aprendizaje en esa versión original, o en esa concepción original, digamos que tratan de tener varios componentes, ¿no? Por un lado, este componente de programación que permite que interactúe con la plataforma, como estaba mencionando. Por otro lado, otro componente que va asociado a una serie de metadatos, de tal manera que también sea fácil identificar luego en repositorios o en acervos de contenidos educativos el tipo de contenidos que existen, ¿no? Entonces, los metadatos ayudan a clasificar esos contenidos, y ahí se diseñaron también propuestas de modelos de metadatos que ayudan a identificar contenidos educativos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Dublin Core, otro es el de IMS, que entonces dicen, a ver, es un contenido educativo que el formato es texto, o es audio, o es video, está dirigido al nivel educativo X, se puede consultar en tanto tiempo, el contenido es vigente, se desarrolla en tal fecha. Entonces tiene distintas clasificaciones, unas que van por el tipo de contenido, otras relacionadas con el autor y la información de todos los derechos que tiene ese contenido, si se puede reutilizar, si se puede adaptar de manera gratuita o si hay un costo, ¿no? Toda esa información también se puede poner en esos metadatos. La información con respecto a requisitos del alumno para poder utilizar ese contenido, los objetivos de aprendizaje, el tipo de habilidades que se van a desarrollar, en fin, son muchos metadatos, ¿no? Muchas instituciones, como son muchos metadatos, lo que han optado es por identificar con cuáles quieren trabajar, cuáles son los metadatos.
¿Cuál es la ventaja de los metadatos? Que ayudan a hacer búsquedas eficientes, ¿no? Entonces, cuando yo entro en un repositorio, en un acervo digital y digo, bueno, yo quiero un material de matemáticas dirigido a tercer nivel de preparatoria que aborde el tema de cálculo, específicamente, no sé, la derivada, ¿no? O sea, puedo hacer esas búsquedas mucho más específicas. Y entonces los metadatos ayudan a encontrar, son esas palabras clave que ayudan a hacer esa búsqueda. Claro que luego no se explotan todos los metadatos y entonces por eso de repente se identifican los principales con los que se deben de trabajar, ¿no? La gran ventaja que ofrecían los objetos de aprendizaje trabajados con SCORM y con los metadatos es esto mismo que mencionaba, ¿no? Por un lado, hacer búsquedas mucho más eficientes. Por otro lado, esta parte del intercambio y del exportar o importar contenidos, ese reuso de los contenidos y adaptar los contenidos a las necesidades específicas son de las ventajas que ofrecen. La realidad, hoy viéndolo en esta parte de valorar lo que te cuesta hacerlos, es que mucha gente ha optado por ponerles metadatos, pero han ido quitando un poquito la parte del SCORM, ¿no? Porque además te implica que tienes que trabajar con plataformas o que tienes que tener una herramienta que ejecute SCORM, ¿no? En cambio, muchos repositorios, muchos contenidos educativos que tú encuentras hoy en día en la red, y es un video o es un HTML, ¿no? Corre fácilmente en cualquier dispositivo y no está restringido, limitado a que tenga que usarse en una plataforma que tenga un ejecutor de SCORM, ¿no? Entonces, la desventaja que tiene es que necesitas esa herramienta que lea un SCORM, ¿no? Y por eso yo creo que en el desarrollo ha sido el costo de tiempo más grande que ha ido mermando el uso del SCORM, y muchos objetos de aprendizaje incluyen los metadatos, pero ya no incluyen tanto el SCORM. Mira, tanto como llevar la batuta, yo creo que ha habido distintas iniciativas en diferentes momentos, ¿no? Cuando surgieron como objetos de aprendizaje, o sea, con esta parte del SCORM incluido, yo creo que uno de los grandes desarrolladores de objetos de aprendizaje pues fue la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Con toda la parte de enciclomedia y con habilidades digitales para todos, con esos proyectos institucionales donde se empezaron a desarrollar contenidos educativos, pues fueron grandes desarrolladores de objetos de aprendizaje. A nivel educación superior, a través de CUDI, como señalabas, existió la iniciativa de poder estar desarrollando objetos de aprendizaje y de generar un repositorio de objetos de aprendizaje. Quienes más desarrollaron en ese sentido fueron la Universidad de Guadalajara, ¿no? En la UNAM se estuvieron desarrollando bastantes contenidos. La Autónoma de Aguascalientes también estaba desarrollando muchos objetos de aprendizaje. Por ejemplo, el TEC de Monterrey ha hecho una labor importante en conjuntar, en hacer los metadatos, en hacer esta clasificación. Y entonces ellos tienen una plataforma que se llamaba Temoa. No me acuerdo si ya le volvieron a cambiar el nombre, pero por lo menos era Temoa. Y entonces ahí lo que ellos hacían era al revés, no tanto producían contenidos, sino invitaban a profesores a clasificar contenidos. Y entonces de esa manera generar un acervo digital de contenidos y estar poniendo los metadatos. En realidad lo que les estaban ayudando los profesores era a llenar los metadatos de contenidos que encontraban en todo el mundo y que tenían uso gratuito, ¿no? Entonces contenidos abiertos, disponibles, entonces ayudar a clasificarlos para que sea fácilmente se puedan encontrar de manera fácil, ¿no? Entonces esa es una labor que ha hecho mucho el TEC de Monterrey, no tanto en desarrollo, pero sí en clasificación de contenidos, ¿no? Aquí en la UNAM se desarrollan muchos contenidos, ¿no? Las distintas facultades desarrollan muchos contenidos y hay distintas iniciativas. O sea, por ejemplo, aquí en la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia
existe un sitio que se llama distanciaunam.mx y hay contenidos educativos que se comparten para toda la comunidad universitaria, ¿no? Y entonces hay contenidos de inglés, de matemáticas, de diferentes áreas, e invitan también a otras facultades o a otras dependencias a que puedan sumar sus contenidos. Entonces ahí encuentras como un pequeño acervo de contenidos de la UNAM. Sí. DGTIC ha desarrollado muchos contenidos educativos también. Existe una iniciativa de hacer una red universitaria de contenidos educativos, se llama la RAD. Y entonces ellos lo que quieren hacer es como también hacer esta comunicación entre diferentes repositorios y ponen una serie de condiciones con respecto al tipo de herramienta que deberías de estar utilizando, ¿no? Para que todos los repositorios se comuniquen. Y entonces yo hago una búsqueda que a lo mejor la origino en la CUAED, pero si no encuentro lo que quiero, lo puedo buscar en el Instituto de Biología o lo puedo buscar en DGTIC o en aquellas dependencias que forman parte de esta red. Yo creo que el Excel Learning es una herramienta como muy intuitiva, muy fácil de usar y que en determinado momento nos da la posibilidad de tener paquetitos de contenidos que pueden incluir ya el formato de IMS o pueden tener los metadatos, ¿no? Entonces creo que es una herramienta sencilla de utilizar, que fácilmente se pueden incluir ahí los contenidos y desarrollar contenidos desde el Excel de una manera como muy transparente, como muy hacia el usuario, ¿no? Sí. Es muy común que le pidamos a los profesores que ellos nos ayuden a desarrollar contenidos, ¿no? Y es muy común que los profesores pues son expertos en su área y no necesariamente en desarrollar contenidos, claro, ¿no? Entonces Excel permite trabajar fácilmente con contenidos digitales porque es como una interfaz que te lleva como más a un estilo de presentación electrónica y facilita mucho el desarrollo de contenidos. No es la única herramienta que trabaja así. Hay otras herramientas gratuitas que también te permiten trabajar con plantillas y generar este tipo de contenidos educativos. Hay una que también es gratuito, que se llama CourseLab. CourseLab. Ajá. Y también te permite hacer presentaciones muy sencillas o en determinado momento, si ya eres un poquito más atrevido, tiene ya unas funciones predeterminadas con JavaScript. Entonces podrías tener interacciones un poquito más interesantes sin necesidad de meterte realmente a programar y le da mayor riqueza, digamos, a ese material multimedia y tienes la salida para hacer un paquetito también de contenido, ¿no? Incluso también manejarlo como SCORM. Entonces creo que es una buena herramienta CourseLab. La idea del objeto de aprendizaje, sí la filosofía que hay detrás es la de compartir. De compartir contenidos y permitir que sean adaptables, que sean reutilizables. Entonces con eso de antemano estás cediendo una serie de derechos hacia otras personas. Ojo, eso no quiere decir que cedas la autoría es tuya, y de hecho por eso en la parte de los metadatos existe uno que se refiere específicamente a derechos de autor, ¿no? Tú podrás decir ahí, o sea, quién desarrolló el contenido, o sea, lo que comentábamos, es gratuito, no es gratuito, la distribución y todo. Ahora, si lo vas a poner en un sitio público con una versión descargable, pues está muy difícil que digas que vas a cobrar por ello, ¿no? Entonces no sería, tendrías que tener otra serie de candados desde la plataforma o desde el repositorio donde estás alojando esos contenidos que no permitan que se descargue un contenido por el cual tienen que pagar, ¿no? Como hacen, por ejemplo, en Flickr, que encuentras muchas fotografías y no todas son gratuitas. Hay algunas que si la quieres copiar te dicen, no, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces tendrías que recurrir a algún tipo de herramientas de ese tipo. Otra cosa, pero lo que sí en los metadatos, tú sí puedes poner los derechos de autor, y entonces cuando alguien descarga ese contenido y se lo lleva y lo ejecuta, cuando ves quién desarrolló, siempre va a estar escrito ahí.
Aún así, también podrías subir tu contenido con Creative Commons, ¿no? Y ponerle los derechos también, utilizar este tipo de herramientas. Incluso, por ejemplo, herramientas como Exe o como Course Lab tienen un apartado para que indiques cómo son los derechos de ese material. Tienen libre distribución, tienen libre adaptación, ¿no? Y tú le puedes colocar, ¿no? Entonces, de esa manera también indicarlo y en la página oficial de Creative Commons de México tú puedes poner la liga de tu contenido y decir con qué tipo de permiso lo estás poniendo, y es una manera medio de protegerlo, ¿no? ¿Garantizado que no le vaya a pasar nada? No. Lo que estás diciendo es, bueno, yo lo hice y traten de respetar el autor, ¿no?